Vale, vamos a ver el especial de Navidad. Significado, mitología e interpretación de un curso de milagros acerca de la Navidad, ¿ok? Vamos a arrancar y el significado de la Navidad. El término Navidad proviene del latín tardío nativitas, que significa nacimiento. Por consiguiente, la Navidad, por definición, es una época de nacimiento. Dice el curso de Milagros, en esta temporada de Navidad, en la que se celebra el nacimiento de la santidad en este mundo, es decir, el nacimiento de Jesús, únete a mí que me decidí en favor de la santidad por ti. ¿Qué significa esto? Únete a mí significa que copiemos el modus operandi de Jesús de perdonar y no juzgar para salvarnos, que es una manera de santificar. Entonces, por eso cuando dice aquí, en esta temporada de Navidad en la que se celebra el nacimiento de la santidad en este mundo, que es el nacimiento de Jesús, únete a mí que me decidí en favor de la santidad por ti. Únete a mí en la forma de hacer las cosas, únete a mí en el cambio del pensamiento, únete a mí en perdonar en vez de juzgar y condenar, únete a mí en bendecir en vez de criticar, únete a mí en agradecer en vez de quejarte, únete a mí en favor de la santidad, ¿ok? La santidad es igual a impecabilidad, que es lo contrario de la culpa y pecado. Porque si la santidad es impecabilidad, la impecabilidad es la incapacidad de pecar. Ser impecable es no juzgar, ni condenar, ni odiar, ni nada de eso. La impecabilidad es el máximo de la santidad, que es justo lo opuesto de la culpa y el pecado, que es lo que rige este mundo. La culpa y el pecado es lo que impera, lo que nos han enseñado desde chiquitillos con el programa con el que nacemos instalado en la cabeza y el que tenemos ahora que desinstalar para volver a instalar el nuevo. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos a ver mitología. Esto es muy potente lo que viene ahora, ¿eh? Mitología de la Navidad. Según la mitología, Jesús, el Hijo de Dios, nació el 25 de diciembre de una virgen en un pesebre, nacimiento anunciado por una estrella, adorado por tres reyes, bautizado a los 30, caminó sobre el agua, curó enfermos, resucitó a Lázaro, tuvo 12 discípulos, fue crucificado entre ladrones y resucitó al tercer día. Esto es la historia que siempre nos han contado, que todos sabemos porque vivimos en la época de la cristiandad, que tiene ya como 2000 años de antigüedad, desde que llegó Jesús de Nazaret. Y esta es la historia que se ha repetido por activa o por pasiva, el libro más leído de la historia, el más vendido de la historia en la Biblia, así que toda esta historia no la conocemos al dedillo. Ahora vamos a ver más cosillas. Dios es nacido el 25 de diciembre, que se supone que es el día que nació Jesús de Nazaret, el 25 de diciembre. Pues tenemos a Horus en Egipto, 3000 años antes de Cristo, nacido el 25 de diciembre de una virgen en un pesebre, nacimiento anunciado por una estrella, adorado por tres sabios, bautizado a los 30 en el Jordán, caminó sobre el agua, resucitó a Osiris, tuvo 12 discípulos, crucificado entre ladrones y resucitó a los 3 días. Mitra, 1200 años antes de Cristo en Persia, nació de una virgen el 25 de diciembre, hizo milagros, tuvo 12 discípulos, descendió del cielo para salvar al hombre de sus pecados, fue llamado Redentor, Cordero de Dios, Salvador, resucitó a los 3 días de morir, se adora en domingo. Buda, Nepal, 560 a.C., nació de una virgen el 25 de diciembre, nacimiento anunciado por una estrella, bautizado a los 30 años, curó ciegos y enfermos, alimentó a 500 personas con una canasta de panes, caminó sobre el agua, resucitó tras morir para subir al cielo. Atis, Grecia, 1200 años antes de Cristo, nació de una virgen el 25 de diciembre, bautizaba a sus fieles para limpiar sus pecados. Sus seguidores comían pan que representaba su cuerpo, murió crucificado y resucitó a los 3 días. Zoroastro, Asia Menor, 800 a.C. Nació de una virgen, bautizado en un río. Comienza a predicar a los 30 años, tentado por los demonios en el desierto. Devolvió la vista a un ciego, reveló los misterios del cielo, la resurrección del alma y la salvación. Se le adora celebrando una Eucaristía comiendo su cuerpo. Dionisio, Grecia, 800 años antes de Cristo. Nació de una mujer mortal fecundada por un dios el 25 de diciembre en un pesebre. Montado en un burro hizo una procesión triunfal. Transformó el agua en vino, dio a comer a sus seguidores el cuerpo de Dios, hizo milagros y resucitó tras su muerte. Y Krishna, India, 3200 a.C., nació de una virgen, nacimiento anunciado por una estrella, resucitó muertos, curó leprosos y ciegos, resucitó a los 3 días de ser asesinado. Fijaros que todos nacen el 25 de diciembre.
Es súper curioso que se repite una y otra vez diferentes formas, con diferentes nombres, pero es como que la historia, la mitología, tiene mucho de repetición, de copia y pega, ¿vale? Ahora, la cuestión es, ¿por qué todos tienen la misma historia? ¿Por qué todos tienen la misma historia? ¿Por qué todos los cabezas visibles de las diferentes civilizaciones antiguas? Pues porque tenemos que recordar que todas las civilizaciones antiguas tienen un cabeza visible considerado hijo de Dios. Y todos son el 25 de diciembre. Es curioso, ¿eh? Vamos a ver ahora por qué. Vamos a ver. Vamos a empezar por el 3D. El Sol, como ya vamos sabiendo, la Tierra hace una rotación alrededor del Sol, entonces el Sol nunca sale por el mismo sitio en el horizonte. Conforme, conforme la Tierra se va desplazando alrededor del Sol, es como que el Sol se va desplazando en el horizonte conforme se va acercando el solsticio de invierno o el solsticio de verano. Entonces, aquí podemos ver claramente como el solsticio de verano, el 21 de junio, los días son más largos porque la curvatura aquí nos lo está mostrando, los días son más largos y las noches más cortas. Conforme nos vamos acercando al equinoccio de otoño, que es el 22 de septiembre, o más al solsticio de invierno, el 21 de diciembre, que recientemente lo hemos pasado, el 21 de diciembre es la noche más larga y el día más corto. En este punto es el punto donde el sol se desplaza en el horizonte para después volver otra vez para atrás hasta que vuelva a llegar al solsticio de verano. Esto es como que, esta es como una especie de danza, ¿no? Todos los años va haciendo esta especie de danza alrededor del Sol. ¿Qué pasa cuando llega aquí? Aquí el punto que me interesa es este. El solsticio de invierno, 21 de diciembre, justo la noche más larga y el día más corto, que acaba el desplazamiento del Sol hacia el sur en el horizonte y luego vuelve a retomar su desplazamiento hacia el norte, buscando otra vez el solsticio de verano, alargando los días y acortando las noches. Pero la cuestión es, ¿qué pasa el 21 de diciembre en el solsticio de invierno? ¿Qué pasa cuando llega aquí? Vamos a verlo. Esto es una representación en 2D. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Tenemos el día de Navidad, que es el 25 de diciembre, que es cuando nacen todos los dioses, incluido Jesús. Luego empezamos ya, los días se empiezan a alargar. El equinoccio de primavera, 20 de marzo. Llegamos al solsticio de verano, el 21 de junio, que es el día más largo, la noche más corta. Se empiezan a cortar los días, equinoccio de otoño, 22 de septiembre, hasta que llegamos al solsticio de invierno, 21 de diciembre. Aquí es la noche más larga y el día más corto. Pero ¿qué pasa entre el 21 de diciembre y el 25 de diciembre, que es el día de la Navidad, que es Nativitas, el día del nacimiento, donde nacen todos los hijos de Dios de las diferentes civilizaciones? Zoroastro, aquí lo hemos puesto, Horus, Mitra, Buda, Krisma, Dionisio, Zoroastro, Atis y Jesús de Nazaret, evidentemente. ¿Qué pasa entre estos días, entre el 21 y el 25? En el solsticio de invierno, por 3 días, a ver si os resuena esto, ¿eh? En el solsticio de invierno, por 3 días, el Sol deja de desplazarse en el horizonte, los días 22, 23 y 24. Y el 25, día de la Natividad, día del nacimiento, el Sol renace de su letargo y empieza a desplazarse en el horizonte, alargando los días y acortando las noches. El 25 de diciembre es el día que renace el Sol después de morir por 3 días. ¿Os suena esto? Después de morir por 3 días. Vamos a seguir, que vais a hilar fino. En el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, el Sol muere por 3 días y resucita, nace el 25 de diciembre. El Sol va haciendo un desplazamiento en el horizonte y cuando llega el 21 de diciembre en el solsticio, se queda ahí por 3 días. El lugar donde nace el Sol el 21, el 22 y el 20, o sea, el 22, 23 y 24 de diciembre, que se queda estancado en el horizonte sin desplazarse ni al sur ni al norte, en ese mismo exacto punto los tres reyes que pertenecen a la constelación de Orión apuntan a la estrella del este, que es la más brillante del firmamento en esa época del año, y apuntan al lugar donde nace el sol el 25 de diciembre. ¿Os suena a los tres reyes que siguen la estrella a donde nace el Hijo de Dios? Esta es la mitología, esta es la explicación astrológica de los tres reyes que siguen la estrella que los lleva hasta el nacimiento. ¿Ok? Y ahora seguimos. Los días 22, 23 y 24 de diciembre el Sol permanece en la constelación de la Cruz del Sur.
nace en el mismo punto de la cruz del sur. Entonces se dijo, el sol murió en la cruz y estuvo muerto por 3 días y resucitó. ¿Os resuena esto otra vez? Sí. Es la misma historia de todos los hijos de Dios de las diferentes civilizaciones. No solo Jesús, que es la última, sino Dionisio, Krishnamurti, Buda, Zoroastro y los diferentes mitras. Así que la constelación de la cruz es donde nace el sol por 3 días seguidos en su detenimiento, en el desplazamiento en el horizonte, hasta que vuelve otra vez a renacer, alargando los días y acortando las noches. Aquí tenemos una representación gráfica de una cruz, que todos podríamos pensar que esto es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque es lo que nos han enseñado desde hace 2000 años. Sin embargo, la talla, la inscripción de la talla reza Orfeo Baquicos, que significa Orfeo se convierte en Bachoi. En la antigua Grecia, Orfeo fue el profeta del dios hombre Dionisio, y los Bachoi eran los alumnos iluminados del dios hombre, sus apóstoles. Por lo tanto, el talismán representa la muerte en la cruz del dios hombre Dionisio y no de Jesús, 800 años antes de Jesús. 800 años antes de Jesús ya había un hijo de Dios en la antigua Grecia que también fue crucificado y resucitado los 3 días antes de nacer. Porque como acabamos de ver, el desplazamiento del sol en el horizonte muere, o sea, se detiene por 3 días seguidos, justo en la constelación de la cruz, muere en la cruz por 3 días y resucita, volviendo otra vez a desplazarse en el horizonte, alargando los días y acortando las noches. Todo tiene una connotación astrológica. ¿Ok? Vale. ¿Qué significa todo esto que Jesús no existió y que solo es el último copia y pega de una larga serie de mitos? Y dice el curso de milagros, lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. Lo que hace mucho que se aprendió, se entendió y se dejó de lado, se considera ahora un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Debido a que es un instante que se revive una y otra vez, parece como si estuviese ocurriendo ahora. ¿Qué significa todo esto? Significa que sí, que Jesús sí existió. ¿Significa que es un corte y pega? Depende de cómo lo mires. Tenemos que tener en cuenta que hay una sabiduría ancestral. Dicho de otra manera, en términos del curso de milagros, la verdad es verdad y no la puedes cambiar. Nuestra verdadera realidad, que es eterna, siempre ha sido permanentemente eterna, perenne. Eso no se puede cambiar y la verdad siempre será verdad. Que somos inmortales, que somos seres perfectamente a salvo en la gloria de Dios y que lo que estamos viviendo es un sueño, eso no lo podemos cambiar. Entonces, a lo largo de los siglos, a lo largo de las civilizaciones, cada civilización siempre ha habido alguien que ha despertado lo suficiente como para recuperar la misma verdad, porque todos los grandes sabios del mundo han contado la misma verdad con diferentes palabras, pero todos han apuntado a la misma verdad. Estamos en un sueño desde Platón, Buda, Aristóteles, Jesús, Gandhi. Todos dicen lo mismo, con diferentes palabras. Estamos en un sueño y nuestra verdadera realidad no es esta. El día que despertemos nos daremos cuenta de que todo esto no era real. El amor es lo que une y el miedo es lo que separa. Todos dicen lo mismo. Por lo tanto, Jesús sí existió, aunque es el último de una larga serie de mitos que cada uno en cada civilización venía a representar la verdad ancestral que se esconde tras las sombras de la ilusión del sueño. ¿Ok? Y por último, esta ya es la última, ¿qué nos dice un curso de milagros? Pues nos dice que la Navidad no es un tiempo, que es un estado mental de renacimiento permanente. Tenemos que renacer una y otra vez a lo que creemos que somos para recordar lo que verdaderamente somos. Y tenemos que ir transformándonos pasito a pasito, porque a lo largo del camino, que es largo, largo para nosotros que estamos en el tiempo, claro, en la realidad no es largo, en la eternidad es un lapsus. Eso es aquí, ahora, pum, pum. Pero la Navidad no es un tiempo, es un estado mental. Tenemos que aprender a renacer a cada momento de nuestra vida. Tenemos que aprender a soltar y dejar de lado lo que ya no nos sirve, para empezar a adoptar opiniones diferentes, hábitos diferentes, posturas diferentes, formas de comportarnos diferentes, palabras diferentes, para empezar a encontrar el camino de regreso a casa.
Y eso solo lo podemos conseguir si tenemos un estado mental de apertura. Por eso la Navidad, que es el renacimiento, no es un tiempo, sino un estado mental de renacimiento. ¿Ok? La señal de la Navidad es una estrella, una luz en la oscuridad. No la veas fuera de ti, sino brillando en el cielo que llevas por dentro. Esto lo hemos hablado antes también. No podemos querer a los demás si nosotros no nos queremos primero. Por lo tanto, no veas fuera de ti esa estrella, porque esa estrella eres tú. Cuando la encuentras dentro de ti y le permites brillar, entonces es cuando empiezas a iluminar la vida de otros. Pero solo podrás iluminar la vida de otros cuando ilumines la tuya. Cuando tu vida sea una bendición, serás una bendición en la vida de los demás. ¿Ok? Y en estas Navidades entrega al Espíritu Santo todo lo que te pueda herir para que puedas ser curado. Me encanta esta parte. Hombre, yo esto lo hago todo el año, pero ya que estamos en Navidad y es época de renacimiento, tenemos que entregarle al Espíritu Santo todo lo que nos hiere. ¿Cómo le entrego al Espíritu Santo? Espíritu Santo, te entrego estos pensamientos que me están haciendo daño. Espíritu Santo, te entrego al cabrón de mi jefe que me está puteando. Espíritu Santo, te entrego el enfado que me está provocando mi pareja. Entrégale al Espíritu Santo todo lo que te hiere para que puedas sanarte y puedas ser curado a través de él. Nosotros por nosotros mismos no podemos sanar, no podemos curar. O nos ponemos en manos de Dios, del Espíritu Santo, o seguimos sufriendo creyendo que tenemos razón. ¿Ok? Muy bien.